Hola, yo soy Diego Alejandro Hernández Aragón del curso 801 y hoy vamos a hablar de los dispositivos internos del computador. Los cuatro más importantes son la tarjeta madre o motherboard, el procesador o microprocesador, el disco duro y las memorias. Lo que contiene la tarjeta madre es lo siguiente que aparece en la imagen. Lo del procesador o microprocesador es lo siguiente. Lo del disco duro es lo de la imagen y las memorias, que es la última, es lo que aparece. Definición de dispositivos internos del computador. Son aquellos que generalmente no están a la vista, constituyen la parte interna del dispositivo, están ocultos dentro de la unidad central de procesamiento o CPU y se consideran los responsables del procesamiento y almacenamiento de datos. Algunos ejemplos son la placa base, memoria de RAM o disco duro. La tarjeta madre o motherboard, su definición y características son: eh, ella desempeña el papel de la tarjeta de circuito integrado principal en el sistema informático, proporciona los puertos y ranuras para conectar otros componentes y contiene circuitos electrónicos que facilitan la comunicación. Almacena la configuración básica del sistema y permite el arranque. Sus funciones son: funciona como el punto de integración y conexión central para los diversos componentes del sistema informático. Distribuye los datos generados por el microprocesador. Transmite las instrucciones a la memoria. Es la conexión de componentes internos y almacena la configuración básica del sistema. Controla el suministro de energía. Sus componentes y partes son el chipset, conjunto de chips que gestionan el flujo de datos entre la CPU, la memoria y los periféricos; BIOS, o sea, la pila; programa básico que controla el arranque del sistema y la configuración inicial. La pila es una batería que alimenta el chip de BIOS para mantener su configuración. Otros componentes y partes son: zócalo del microprocesador, conexión física donde se instala el microprocesador CPU en la placa base; ranuras de expansión, espacios donde se insertan tarjetas de expansión como tarjetas gráficas de sonido, etc. Conectores, enchufes físicos en la placa base que permiten la conexión de dispositivos, como unidades de disco, ventiladores, etc. Buses, son cables internos, hilos de cobre dentro de la placa madre, o externos que forman una red de canales facilitando el intercambio de datos. Hay puertos físicos y puertos lógicos. Interfaces integradas, circuitos electrónicos incorporados en la placa base que proporcionan funcionalidades adicionales, como puertos de red, audio, video, USB, entre otros. Jumpers o puentes. Consiste en un pequeño puente eléctrico que, al conectarse o desconectarse, ajusta circuitos específicos en la placa madre. Formatos de tarjeta madre. El AT, primer estándar de tarjeta madre, grande y obsoleto. El ATX, estándar más común, mejora la gestión de energía y expandibilidad. Micro ATX, más pequeño que TX, menos ranuras de expansión para compatibilidad. Mini ATX, muy pequeño, adecuado para sistemas compactos y de bajo consumo. ATX, mayor que ATX, diseñado para sistemas de alto rendimiento y servidores.
el ITX estándar de tarjeta madre pequeño y versátil, el micro ITX más pequeño que ITX adecuado para sistemas compactos, el mini ITX muy compacto ideal para sistemas de factor de forma pequeño, el nano ITX extremadamente pequeño diseñado para aplicaciones de tamaño reducido, el pico ITX el más pequeño de todos utilizado en sistemas muy compactos y embebidos, el móvil TX diseñado específicamente para dispositivos móviles y de bajo consumo. Estos son las placas base para microprocesadores AMD y las placas base para microprocesadores Intel. Sus principales fabricantes o los principales fabricantes de tarjeta madre son Asus, MSI, Gigabyte Technology, ASRock, EVGA, Biostar, Intel Corporation, Supermicro, TIAN, Zotac International. Sus formas de instalar son las siguientes. Preparar el gabinete, colocar la tarjeta madre en el gabinete, alinear los agujeros de montaje, fijar la tarjeta madre con tornillos, conectar los cables del panel frontal, instalar la CPU y el disipador de calor, instalar la memoria RAM y conectar los cables de alimentación y datos. Recuerda contar siempre con las herramientas y equipos necesarios para esta actividad. Estos son sus problemas y soluciones posibles. Fallos en el arranque del sistema. Falta de reconocimiento de componentes como CPU, RAM o tarjetas de expansión. Problemas de alimentación como cortocircuitos o sobrecalentamiento. Fallos en los puertos de ES como USB o HDMI. Daños físicos como condensadores inflados o rastros de circuitos dañados. Verificar conexiones y ajustes de hardware, como asegurarse de que todos los cables están correctamente conectados y que no haya componentes sueltos. En esta diapositiva tenemos los principales problemas de la tarjeta madre y sus soluciones posibles. Ahora hablaremos del procesador o microprocesador. Es el procesador, también conocido como microprocesador. Es el cerebro de la computadora. Es un chip de silicio que ejecuta instrucciones y procesa datos, realizando cálculos y controlando las operaciones del sistema. Su funcionamiento es: ejecuta instrucciones en una secuencia lógica, realiza cálculos matemáticos y lógicos para procesar, utiliza un conjunto de circuitos electrónicos para interpretar y ejecutar las instrucciones, coordina el flujo de datos entre la memoria, los dispositivos de entrada, salida y otros componentes. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos todas las partes del microprocesador, pero las más importantes son las de la derecha, que son la unidad de control, la CPU, unidad aritmético, lógica, la ALU, la memoria cache, registros internos y bus de datos y de direcciones. Arquitectura externa. Socket del procesador. Es el conector en la placa madre donde se instala físicamente el procesador. Puertos de ES. Estos permiten que el procesador se comunique con dispositivos periféricos. Puertos de expansión. Estos permiten la conexión de tarjetas de expansión como tarjetas gráficas, etc. Conectores de alimentación. Estos conectores proporcionan la energía necesaria para el procesador. Interconexiones internas. Son vías de comunicación dentro del procesador que conectan sus componentes. Interfaz de memoria. El procesador se comunica con la memoria principal a través de esta interfaz. Características principales. Memoria cache. En esta diapositiva encontramos las características principales del procesador o microprocesador, que son la memoria cache, bits, fabricación, núcleos e hilos.
Y en esta diapositiva, las características principales son la velocidad o frecuencia de trabajo, alimentación, que sería el voltaje, paralelismo y la refrigeración. En esta diapositiva encontramos la clasificación de los procesadores familias. Basada en la arquitectura sería x86 y ARM. Según el fabricante sería Intel, AMD. Según las familias de procesadores sería Intel, Core, Xeon, Pentium, AMD, Ryzen, Threadripper. Y según el mercado objetivo, el escritorio, móviles y servidor. Su forma de instalar es preparación de la placa base, identificación del procesador, instalación del procesador, cierre del socket, aplicación de pasta térmica opcional, instalación del disipador de calor, conexión del ventilador si es necesario, prueba del sistema. Recuerda contar siempre con las herramientas y equipos necesarios para esta actividad. En esta diapositiva también podemos encontrar los principales problemas y soluciones posibles del procesador y un microprocesador, que sería el sobrecalentamiento, que su solución sería refrigeración adecuada, fallas de alimentación, que su solución sería verificación de la alimentación, errores de funcionamiento, que su solución sería diagnóstico de errores, y con incompatibilidad de hardware, que su solución sería compatibilidad de hardware. Ya que ya hemos acabado con el microprocesador o procesador, ahora vamos con el disco duro, que su definición sería almacena datos, o sea, sistema operativo, platos magnéticos, información digital crucial, memoria permanente, accesible rápidamente, archivos, programas, estructura jerárquica, capacidad medida en gigabytes, terabytes y esencial para almacenamiento y procesamiento. Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que utiliza discos magnéticos para guardar y recuperar información en una computadora. Sus componentes son platos giratorios, cabezales de lectura, escritura, motor, controlador electrónico, conexiones, carcasa resistente. La importancia de los componentes del disco duro radica en su capacidad para almacenar y acceder a grandes volúmenes de datos de manera rápida y confiable en una computadora. Básicamente el funcionamiento consiste en los cabezales leen y escriben datos en platos, los platos giran y la información es accedida secuencialmente, los datos están organizados en pistas y sectores, el acceso es más rápido a datos frecuentes y un buffer almacena datos temporalmente para eficiencia. Las operaciones simultáneas generan velocidad de transferencia. Los tipos de discos duros principales son disco duro HDD, disco duro SSD y discos duros híbridos. En esta tabla encontramos los tipos de disco duro divididos en la interfaz, tecnología interna y localización. Capacidad y almacenamiento. Medida en gigabytes y terabytes, varía según necesidades y uso. Gran capacidad para almacenar datos, expresada en potencias de 10. Importante considerar el espacio necesario y evolución constante, mayores capacidades disponibles. Las formas de utilizar el disco duro son almacenamiento secundario para datos específicos, copias de seguridad adicionales para redundancia, organización temática de archivos y programas, espacio dedicado para proyectos o tareas, aumento de capacidad total de almacenamiento y facilita la gestión y mantenimiento eficiente. La forma de instalar el disco duro es conexión física a la placa madre, configuración en la BIOS UEFI, formateo y particionado inicial, instalación del sistema operativo,
configuración de controladores y firmware, y verificación y optimización post-instalación. Y los principales problemas y soluciones que se pueden rescatar son fallo mecánico, errores de software, fragmentación del disco, sobrecalentamiento, errores de lectura, escritura y pérdida de datos. Y ahora, acabando el disco duro, pasamos a las memorias. La primera es la memoria RAM. Su definición es un almacén temporal, acceso rápido, facilita la ejecución de programas, puede ser volátil, se borra tras reinicio, es un intermediario entre CPU y almacenamiento, mejora rendimiento y capacidad multitarea y es esencial para operaciones informáticas eficientes. Es crucial para proporcionar acceso rápido a los datos y programas utilizados activamente por la computadora. Básicamente el funcionamiento consiste en almacena datos temporalmente para acceso, rápido acceso, mejora velocidad de procesamiento, utilizada por programas en ejecución, ciclos de lectura, escritura de datos constantes, volátil, se borra al apagar la computadora, crucial para rendimiento multitarea eficiente. En esta diapositiva tenemos todos los tipos y subtipos de memorias RAM y su descripción o definición. Su forma de instalar es apagar y desconectar la computadora, localizar ranuras DIMM en la placa madre, alinear muescas de la memoria y ranuras, presionar firmemente hasta encajar, verificar que los clips de retención cierren, encender y verificar reconocimiento en BIOS, y sus principales problemas y solución que se pueden rescatar son errores de lectura-escritura, corrupción de datos, fallos de alimentación, incompatibilidad de hardware, sobrecalentamiento y fallos intermitentes. Ahora continuamos con la memoria ROM. Su definición es almacena firmware y datos esenciales y es inalterable durante el uso normal, mantiene información crítica del sistema, es utilizada en arranque y operaciones básicas, read-only memory, memoria de solo lectora, contenido establecido en la fabricación. Básicamente el funcionamiento consiste en almacenamiento de firmware. Contiene instrucciones permanentes del sistema. Se carga durante el arranque del sistema. Proporciona instrucciones iniciales al hardware. Inicia el proceso de carga del sistema operativo. Datos críticos del sistema. Almacena datos esenciales para el funcionamiento. Preserva información necesaria durante apagones. Y la personalización de dispositivos es utilizada para almacenar configuraciones específicas y permite personalización en la fabricación. Tipos y subtipos de memoria ROM. Tipos y subtipos son aquellos que aparecen en la tabla y van con su descripción o definición. Forma de instalar. ROM soldada, integrada directamente en la placa madre. No se puede reemplazar o actualizar fácilmente. ROM enchufable, colocada en zócalo en la placa madre. Permite reemplazo y actualización y cuidado al manipular para evitar daños estáticos. Los principales problemas y solución de la memoria ROM son corrupción de datos, fallo de escritura, daño físico, incompatibilidad de firmware, bloqueo de firmware, pérdida de información almacenada. Y en esta diapositiva encontramos las referencias bibliográficas de mi presentación. Gracias por ver.